Dios los bendiga, hermanos. Aquí estoy nuevamente ante ustedes para presentarles esta plática en este culto de ministerios de varones. Primeramente vamos a hacer una oración para presentarnos ante el Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por todo lo que has hecho con nosotros hasta este momento y por todo lo que vas a hacer también, porque solamente tú tienes cosas buenas para nosotros. Te damos gracias por estos momentos que tenemos el día de hoy. Gracias, gracias Señor, porque vas a ser tú el que presente esta plática. Vas a ser tú hablando, Señor. Gracias por las bendiciones que vas a traer para todos los que estén presentes durante esta transmisión. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, seguiremos con nuestro viaje a través de los tiempos del apóstol Juan. En esta ocasión, veremos cómo es que podemos ser testigos de Cristo. Pero tenemos que hacernos una pregunta primero. ¿Somos testigos de Cristo? ¿Podemos nosotros decir que es nuestra decisión personal el ser testigo de Cristo? Y hay otra cosa más, ¿lo consideramos nosotros el Hijo de Dios? En esta plática vamos a estar considerando el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 31 al 47. Al leer esta epístola encontramos que padre e hijo son diferentes personas. Pero no tan solamente eso, sino que son uno en carácter y naturaleza. ¿Por qué? Porque comparten todo. Vemos que después de que Jesús fue interrogado, sus respuestas le dijeron a los líderes religiosos que él era igual que el Padre. Además, que él es el dador de vida y que es el juez de vivos y muertos. En este pasaje que Juan presenta, encontramos testigos que a pesar de que se muestra el poder de Jesús, los religiosos condenaron. ¿Cómo es que se mostró ese poder de Jesús? Porque Jesús sanó a un hombre el día de reposo. Entonces, los líderes religiosos lo condenaron porque de acuerdo a ellos, es que él violó el día de reposo. Y cuando Jesús presentó su defensa, lo que le dijeron fue que Jesús estaba diciendo que era él igual que Dios. Con esto
Los líderes religiosos estaban acusándolo de blasfemia, y la pena para esto era la muerte. También se presentaron testigos, pero antes se leyó Deuteronomio 19:15, que dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero Jesús establece una realidad para ese momento, que en Juan capítulo 5, versículos 31 y 32 dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando Jesús en este momento? Pues Jesús está hablando del mismo Padre, del Padre que podía dar testimonio de él. Y además otras personas más, porque tomó primeramente a Juan el Bautista. En el versículo 33, 34 y 35 del mismo capítulo de Juan dice así: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es lo que Jesús les dijo. Pero además de eso, Jesús usó sus propias obras como testimonio. En Juan 5:36 decimos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y cuáles serán esas obras? Juan menciona en su evangelio acerca de Jesús en diversos capítulos. En todo el libro, en todo el evangelio de Juan se menciona acerca de él. En el capítulo 2 vemos que él convirtió el agua en vino. En el mismo capítulo 2 purificó el templo durante la Pascua. En el capítulo 4 sana al hijo moribundo de un oficial del rey. En el capítulo 6 alimentó a miles de personas. En el mismo capítulo 6 caminó sobre las aguas. En el 9 abrió los ojos de un hombre ciego. Y en el 10 una afirmación sorprendente de que él tenía autoridad para entregar su vida. En el capítulo 11 también vemos que él mostró su dominio sobre la mente muerte cuando llamó a Lázaro de su tumba. Y del 19 al 20 vemos cómo es que lo torturaron, crucificaron, mataron y resucitó. Y de esa forma cumplió su profecía del capítulo 10. Jesús puso a su mismo Padre como testigo. Precisamente seguimos con el Evangelio de Juan. En el capítulo 5, 37 al 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Eso es lo que Él estaba diciendo, que el mismo Padre que lo había enviado, si no le creían,
a él que lo estaban viendo, ¿cómo es que iban a creerle al Padre? Entonces, de esta manera, él los acusó 3 veces. Primero, no habían oído la voz del Padre, no sabían el aspecto del Padre, y además tenían la palabra de Dios en su mente, pero no en su corazón. Imagínense bien, imagínense lo que sucedió en este momento. El mismo Señor estaba acusándolos, porque no estaban oyendo ellos la voz del Padre, y además de eso, ni siquiera lo conocían, no conocían el aspecto del Padre. Pero hay una cosa y que nos tiene que llegar a nosotros mismos. La palabra de Dios la tenían ellos en su mente, pero no en su corazón. ¿Cómo la tenemos nosotros la palabra de Dios? ¿La tenemos solamente en nuestra mente? ¿La tenemos solamente en lo que pensamos, pero no está en nuestro corazón? Preguntémonos eso, hermanos. Jesús citó las escrituras para que dieran testimonio de él también. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 al 43 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Hay algo que nosotros tenemos que pensar. Y mire, esto me sucedió a mí. Esto me sucedió a mí. Yo leía la palabra de Dios, pero la leía nada más como cualquier libro. Y no pedía al Señor que me iluminara para poder entenderla. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, debemos aceptar nosotros que Jesús está en ella y que esa misma palabra de Dios nos va a dirigir a Él. También puso de testigo a Moisés. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Dice así: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así es. Ellos que decían que creían en la ley. Y Moisés escribió esa ley. ¿Cómo es que decían que le creían a él si él estaba hablando del mismo Jesús allí? Porque Jesús es desde todos los tiempos, Jesús es del inicio y se habla de él. Por eso es que por eso es que podemos nosotros decir que la Biblia es cristocéntrica, porque está centrada completamente en Jesús. Está mencionando en todas partes, se habla acerca de él. Entonces, si esta gente decía que creían a Moisés, pero realmente no lo hacían así, porque no le creían, no estaban dándose cuenta lo que les decía la palabra de Dios. Entonces, si no le creían al mismo Moisés, ¿cómo es que decían que no? Por eso es que decían que ellos no creían las palabras
las palabras de Jesús. ¿Y por qué no la creían? Porque no las tenían en su corazón, no tenían la palabra de Dios en su corazón. Así es que Moisés estaba dando lecciones en todos sus escritos, y si hubieran oído a Moisés, hubieran conocido acerca de él. Estaban leyendo el libro correcto de una manera equivocada. Sí, así es como en ocasiones nosotros podemos estar leyendo la Biblia, pero lo estamos leyendo de una manera equivocada, porque no nos estamos sentando, no nos estamos nosotros algunas veces concentrando en lo que es la palabra de Dios. Entonces, si leemos la Biblia sin la presencia de Cristo, nos perderemos de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que leámosla de esa manera. Leámonos centrándonos en lo que Cristo tiene para nosotros en ella. Ahora, este pasaje es importante porque nos está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y es algo que nosotros debemos de creer firmemente, que Él es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Eso es la base de lo que nosotros creemos, porque si creemos en Él como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador, es que somos salvos nosotros. Entonces, ¿quiénes son los testigos de la deidad de Cristo? Sus obras. Y las vemos nosotros esas obras en Juan capítulo 5, versículo 16 y el 36. El mismo Juan en el capítulo 5, versículo 17 al 31. Juan el Bautista se menciona acerca de él. Capítulo 5, versículo 32 al 35. Y el Padre es testigo de esta deidad de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 37 al 38. Y las escrituras también dan testimonio de él, claro. En Juan capítulo 5, versículo 39 al 43. Ahora, Moisés también, en Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Para terminar esta plática, debemos de concentrarnos nosotros en una pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser testigos de Cristo? Y una más. ¿Qué son más importantes, las reglas religiosas o las personas? Es una pregunta muy importante y a la vez difícil, porque es importante el que nosotros lleguemos a aceptar ser testigos de Cristo. Claro, porque lo vamos a estar defendiendo. Vamos a ser testigos de su deidad. Tenemos que ser testigos nosotros de las obras que Él hace. Tenemos que ser testigos de todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que hablarle al mundo. Tenemos que ser nosotros los primeros que vayamos ante Él. Los primeros que vayamos ante Él para decirle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, y me presento ante ti. Me presento ante ti como un testigo fiel de lo que tú has hecho en mi vida. Yo soy un testimonio personal. Yo soy un testimonio completo de que tú me has cambiado por completo. Siendo nosotros testigos de Él, es que tenemos que hablarle al mundo. Tenemos que hablarle y decirle lo que Él ha hecho por nosotros. Cómo es que nos ha cambiado por completo. No solamente nos ha cambiado nuestra vida, sino nos ha cambiado
todo, absolutamente todo, todo por lo que vivimos. Ha cambiado a nuestra misma familia, nos ha cambiado para todo eso, ha cambiado la esperanza que tenemos nosotros de vivir cada día, ha cambiado la fe que nosotros tenemos en Él, porque posiblemente antes no teníamos fe, o teníamos nosotros fe, teníamos la confianza puesta, nuestra confianza en algunas otras cosas, pero ahora que somos testigos de Él, es que nosotros podemos decir que tenemos fe, fe en completa, absoluta en Él. Y sobre todo, no nos vayamos nosotros por las reglas religiosas. Pensemos más en las personas, porque algunas veces así lo somos, nos vamos más por las reglas que está imponiendo el mundo, por las reglas que impone la misma iglesia. Pero esas reglas son puestas algunas veces por hombres, por hombres que no tienen un buen concepto de lo que es el Señor, no saben, no son, no son hombres de Dios. Y algunas veces les creemos a ellos y ponemos esas reglas delante de todos en vez de irnos a las personas. Las personas nos necesitan, necesitan a nosotros que les hablemos de Jesús, que les hablemos de Cristo, que les hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que pongámonos esto siempre y seamos nosotros como varones, seamos los primeros en que vayamos adelante. Siempre se ha dicho que las mujeres son las que están haciendo tantas cosas por la iglesia. Nosotros hagámoslo también, hermanos. Seamos nosotros los primeros que vayamos hacia adelante. Seamos nosotros los primeros que hablemos de Cristo, que nuestra familia se den cuenta que nosotros realmente somos cristianos, que lo mostremos nosotros con nuestra propia vida, hablándoles a los demás, que nuestros hijos se den cuenta, que nuestros vecinos se den cuenta que somos cristianos, que se den cuenta del amor que está en nuestras vidas por medio de Cristo, que se den cuenta de todo esto. Hagámoslo, hermanos. Y yo creo que con esto hemos terminado la clase. Bueno, perdón. No quiero llamarle clase. Porque yo no les he enseñado nada nuevo. Es una plática que hemos tenido nada más. Una plática acerca de ser testigos de Cristo. Vamos a orar para terminar esta plática. Gracias, Señor, por estos momentos que nos estás dando, estos momentos que nos das tú, Señor, para recordar que debemos de ser testigos tuyos, que debemos de ser testigos ante el mundo acerca de todo lo que tú nos has dado. Gracias, gracias porque nos has recordado nuevamente. Gracias por todas esas bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en este momento, que has sido tú el que nos ha hablado. Gracias, Señor. Y ayuda a todas aquellas personas que nos sintonizaron y que no fue de casualidad que lo están oyendo esta transmisión. Algo tiene el Señor para esas personas que no te conocen, Señor. ¿Por qué te tienen a ti? En estos momentos, esas personas, si quieren aceptarte a ti, los podemos ayudar. Repita esta oración si es que usted que está en esta transmisión quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. Con el simple hecho de usted pedirle perdón por sus pecados. Y en estos momentos, pídale perdón por sus pecados. Acéptelo como el Hijo de Dios y como su Salvador. Pero dígalo usted.
Dígalo usted en sus propias palabras. Llegue hasta el Señor y pídale perdón. Acéptelo como su Salvador y como el Hijo de Dios, y va usted a ser salvo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.